En esta ocasión vamos a tocar el tema sobre el purgatorio, ya que las diferentes denominaciones protestantes, en el caso del purgatorio, como en otros puntos de la doctrina de Cristo, contemplados en las Escrituras, no lo aceptan y han llegado al extremo de alterar la Reina Valera, cambiando varias palabras y quitándole libros para desviar esa Biblia de la verdad, para apegarla más a las doctrinas de los hombres fundadores de las sectas. Ellos sostienen que la Biblia solo da a conocer dos estados después de la muerte, que es el cielo o el infierno, y que lo del purgatorio es un invento de la Iglesia de Cristo Católica, cuando la realidad es que sus doctrinas falsas chocan en contra de las Escrituras y contra de la sana doctrina de Jesús. Leamos la Biblia, sumen, resten, multipliquen, dividan y saquen sus conclusiones. Así de que vamos a las Escrituras. En el Antiguo Testamento se habla de un tercer estado de muerte llamado Seol o Hades. Era un lugar oscuro al que iban los muertos. Seol en hebreo y Hades en griego. Pero a fin de cuentas es lo mismo y es muy evidente que era un tercer lugar para los muertos donde había dolor, ardor, fuego, era una profundidad, ese o un abismo. Allí Dios podía sacar a las almas o dejarlas abandonadas. Era un estado donde no existía el discernimiento ni la sabiduría. Es una especie de cárcel. En la Biblia aparecen 63 veces el tercer lugar y no únicamente dos, cielo e infierno, como dicen esas sectas protestantes. La doctrina del Seol vislumbra que si en el Antiguo Testamento existió, entonces para el Nuevo Testamento existe el purgatorio como un tercer lugar. Antiguo Testamento, 3 lugares. Nuevo Testamento habla también de 3 lugares. ¿Por qué relacionamos el Seol del Antiguo Testamento con el purgatorio? En Génesis capítulo 42, verso 38 narra que en el Seol se sufre, hay dolor y dice que está abajo. En el purgatorio también. Deuteronomio 32, 22 describe el Seol como un lugar de ardor, abraza, devora, quema y fuego. Isaías 14, 15 describe el Seol como un abismo. En Jonás 2, 3 dijo: desde mi angustia clamé a Yahvé y él me respondió, desde el seno del Seol grité y oíste mi voz. Del infierno ya no puede hacer eso, ya no tiene esperanza de gritar, de clamar y de purificarse y de salir un día, de pagar lo que aquí hizo en la vida terrenal. En 1 Samuel 2:6, Yahvé de muerte, dice, y vida, hace bajar al Seol y retornar. Job 24:19, como el calor de sequía arrebata el agua de nieve, así el Seol, el que ha pecado. En Salmos 9:17, los que no cumplían la voluntad de Dios, dice, y se olvidaban de él, ganaban el Seol. Un ejemplo palpable fueron las personas en el tiempo de Noé, que cuando se construyó el arca, desobedecieron la voz de Dios. En 1 de Pedro 3:19 al 20, dice, en el Espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados, fue nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que en otros tiempos incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios. En los días que Noé construía el arca, en la que unos pocos, es decir, 8 personas se salvaron, fueron salvas a través del agua. Observar que la cita habla de espíritus encarcelados, lo que indica que estos muertos estaban esperando que Jesús naciera, pues aún el Mesías o el Redentor no había nacido. Ellos murieron en el diluvio en la época de Noé. Este lugar, sin lugar a dudas, era el Seol o purgatorio, porque no era el infierno donde está Satanás y tampoco el cielo, ¿verdad? Donde están los ángeles y está nuestro Señor Dios Padre Todopoderoso. En Salmos 34, tú has sacado, dice Yahvé, mi alma del Seol, me has recobrado de entre los que bajan a la fosa. Aquí está claro lo que dice Salmos 34, tú has sacado, Yahvé, mi alma del Seol, me has recobrado de entre los que bajan a la fosa. Dios es el único que ordena sacar las almas del Seol para que no muera y le dé vida espiritual. ¿Dónde estuvieron los espíritus de Moisés y Elías, quienes aparecieron y hablaron con Jesús en la transfiguración? Mateo 17:3. No podían haber estado en el cielo y menos en el infierno. Tenían que haber estado en un tercer lugar. Si hubo un tercer lugar llamado Seol, ese es el purgatorio. Entonces, ¿por qué le buscamos 5 patas al gato si únicamente tiene 4? Y por lógica, estamos leyendo las Escrituras, no estamos inventando absolutamente nada. En Lucas 16:19 habla de Lázaro
y el rico. Jesús lo narra en una parábola, o lo narra en forma de parábola. Allí se puede apreciar que el mismo Señor dice que los muertos hablan, tienen intención de interceder por los vivos. Versos 27 y 28 dice: te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que los testifiquen, para que les digan, para que les hablen, para que les prediquen de este lugar y no vengan a este punto de tormento. Él estaba rogando por sus hermanos para que no cometieran ese error de pecar. En primera de Pedro 4:6, Pedro dice que se les puede llevar el evangelio a los muertos para que vivan en espíritu según Dios en la vida eterna. La cita dice: ha sido predicado el evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. En el Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 632, 33, 34 y 35, define al Seol como morada de los muertos que estaban privados de la visión de Dios. Por eso el credo católico dice: Jesús descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Eso significa que Jesús muerto había descendido a ese abismo, no descendió al infierno donde estaba Satanás, sino a un estado donde estaban aquellos espíritus que murieron, y allí Jesús les predicó y llevó consigo a los justos al cielo. O sea, les fue a dar otra oportunidad ahí para ir al cielo. No podía ser al infierno, donde están todos los malvados que han pecado, que han cometido pecados de muerte. No, Señor, sino los que tenían pecados por algunas desobediencias, por otro tipo de situaciones, pecados no de muerte. La Biblia habla reiteradamente acerca de la gran misericordia de Dios, por lo tanto, no quiere que nadie se condene en el infierno para siempre. Así es que nuestro Señor Jesucristo sigue intercediendo por nosotros, por los que no escucharon su palabra cuando Él vino a salvarnos, cuando Él murió en la cruz, donde nos dejó la Eucaristía, que en la compartición del pan está la salvación. Y esta cita es una parábola, lo que es Mateo 5:25, que dice: utiliza la palabra hasta que el fragmento, hasta que nos revela, hay opción de salida. El purgatorio es una cárcel. La cita dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto, te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Hay una oportunidad. Es como acá en la vida terrenal, donde a una persona, cuando está por sospechas, lo llevan por un delito menor, lo llevan a un preventivo, donde ahí él tiene la oportunidad en arreglar todavía las cosas y salir, le dan su libertad. Algo así es ahí. Entonces, ¿cuál es la molestia? ¿Cuál es ese enojo de estar en desacuerdo? Que Jesús nos está dando otra oportunidad a los que no hemos cometido pecados graves. ¿Cuál es ese enojo? ¿Por qué pelear en contra de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo? Dice: ¿a quién representa el juez? A Jesús. Luego la cita dice: entre tanto que estás con él en el camino. Esto significa mientras vamos en camino, es decir, mientras transitamos por esta vida. Luego dice: no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. Eso significa que la persona ya ha muerto y se presenta ante el juez, Jesús, y seas echado a la cárcel. Observemos que aquí habla de una cárcel. Esa cárcel la llamamos purgatorio, no puede ser el infierno, porque si observamos la parte que dice: no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Esto significa que esa alma pronto va a salir de ahí. Y sepa que del infierno nadie sale, tampoco es el cielo, porque el cielo no es una cárcel donde se pagan culpas. Cuando dice: de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante o centavo, aquí cabe preguntarnos: ¿algún día saldrá de esa cárcel? Con solo examinar las palabras: no saldrás hasta, ya eso nos indica que hay opción a salir. Entonces, salve pues después de haber sido purificado. Eso es el purgatorio.
En este pasaje Jesús hace referencia a un castigo temporal que no puede ser el infierno donde está Satanás y tampoco el cielo. En esta parábola, Dios es el juez y si no nos hemos reconciliado con nuestro prójimo antes de ver a Dios, Dios nos pedirá cuentas por el mal que hemos hecho acá en la tierra, por nuestro comportamiento. Supongamos que un señor llamado Pedro Pérez, un gran hombre, un buen ciudadano, buen esposo y padre, que se esforzaba en ser un buen cristiano, pero un día su esposa enferma grave, se pone grave y no tiene para comprar la medicina, pero una noche, desesperado él, tuvo una tentación, entró a una farmacia y ahí ve el medicamento con el cual se salvaría su esposa. Y toma el medicamento y sale corriendo. El propietario, al percatarse, toma su arma y sin pensarlo le dispara y lo mata. Pedro muere. Pecados graves no tenía, pero lo mataron robando. Para nuestro entender, Dios, que es misericordioso, creen que con un único error que cometió este señor, Pedro, sea condenado al infierno por toda una eternidad. ¿Acaso Dios no le tomaría en cuenta los 50 años que tenía Pedro de buen hombre, de buen comportamiento, de buen cristiano? Pero para los hermanos protestantes, no. Ellos, ahí sí que solo hay dos opciones. En 1 Corintios 3:13, Pablo enseña que si una persona muere, se presenta ante el juez y sus obras serán probadas y purificadas en el fuego. Si fueron buenas, se salva. Si fueron malas, se condena. Expresa, pero el trabajo de cada cual se verá claramente en el día del juicio, porque ese día vendrá con fuego y el fuego probará la clase de trabajo que cada uno haya hecho en esta tierra. Si lo que uno construyó es resistente, recibirá su pago. Pero si lo que construyó llega a quemarse, perderá su trabajo, aunque él mismo lograra salvarse, como quien escapa del fuego. De manera que hay un fuego después de la muerte que, diferente al del infierno, es temporal. El alma que por allí pasa se salvará. A ese estado de purgación o de purificación le llamamos el purgatorio. Nota, la palabra purgatorio significa purificar, o sea, purgar en fuego. Mateo 12:32. A cualquiera que dijere alguna palabra o insulto en contra del Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable o calumnie en contra del Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este mundo ni en el otro. ¿En dónde entonces? ¿Será en el cielo o en el infierno o de ese tercer lugar? ¿Cuál es la lógica? Dice, ni en este mundo ni en el otro. Esta cita enseña que cuando una persona muere hay opción a perdón, pero si alguien blasfema en contra del Espíritu Santo no será perdonado ni en este mundo ni en el otro. Habla de dos lugares o dos estados de la muerte, de los muertos, ¿verdad? Es decir, si aquí en la tierra no se perdonó, tampoco en el purgatorio. Eso es lo que quiere decir la parte que expresa, ni en este mundo ni en el otro. El pecado es imperdonable delante de Dios cuando no se reconoce que el Espíritu Santo es sagrado. Dicho de otra manera, cualquiera que insultara a Jesucristo le puede ser perdonado, pero al que hable o calumnie en contra del Espíritu Santo no le será perdonado, ni aquí en la tierra ni en el otro mundo, que es el purgatorio. Apocalipsis 21:27, nada profano entrará en ella, ni los que cometen abominación, dice. Por ejemplo, los que rechazan la iglesia de Cristo, tampoco los mentirosos, dice. Aquellos que dicen que Cristo no dejó iglesia, que no dejó perdón de pecados en la tierra, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero, dicen las Escrituras. Pero, por el contrario, aquellos que le quitaron 7 libros a la Biblia y siguen cambiando palabras a la Biblia, Juan escribió en Apocalipsis 22:18-19, que el que le quite o le agregare a este libro le caerá la maldición y será borrado del libro de la vida. Otra cita es Hebreos 12:23. Este pasaje habla de personas que ya llegaron al cielo por ser justos, pero también habla de aquellos que tuvieron que ser purificados para poder alcanzar la gloria. Pues dice, y asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos, y a Dios, juez universal, y a los espíritus de los justos llegados ya a su perfección. Filipenses 2:10, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra
y en los abismos. Un tercer lugar, Judas 1, 22 a 23. Muestren comprensión, dice, con los que dudan, a unos salvarlos arrancándolos del fuego. Si observamos bien el pasaje, no puede ser el infierno porque habla de salvarlos de allí. Del infierno nadie sale. Segunda de Macabeos 12, 42, 45, la cita dice, e hicieron una oración para pedir a Dios que perdonara por completo el pecado que habían cometido. El valiente Judas recomendó entonces a todos que se conservaran limpios de pecado, ya que habían visto con sus propios ojos lo sucedido a aquellos que habían caído muertos a causa de su pecado. Verso 43. Después dice, recogió unas 2,000 monedas de plata y las envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. La cita explica que se ofreció un sacrificio por los pecados de los caídos, o sea, los muertos, y la Biblia enseña que se puede orar por sus almas para ayudarlos y pueda Dios perdonarles sus pecados. Esos sacrificios representan peticiones rogativas. El verso 44 dice, porque si no hubiera creído que los que habían caído resucitarían, habría sido inútil y ridículo orar por los muertos. Repitamos si quieren este verso 44, donde dice, porque si no hubiera creído que los muertos, si no hubiera creído que los que habían caído resucitarían, habría sido inútil y ridículo orar por los muertos. ¿Por quién estaban rogando? Por los muertos. Y en el verso 45, esta fue la razón, dice, por la cual Judas ofreció este sacrificio por los pecados para que fueran perdonados de sus pecados. 2 de Timoteo 1, 16 al 18. En esta cita San Pablo ruega por un amigo llamado Onesífero que había muerto. Dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesífero, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó varias veces y me halló. Concédale, dice, el Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso. Tú lo sabes mejor. En 1 Corintios 15, 29 al 30, la cita dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? San Pablo sabía que ese pueblo no había recibido el evangelio, no estaba en contra de la práctica a la costumbre de la gente al ofrecer el sacrificio del bautismo por los muertos. Lo respetaba, sino que aprovechó la oportunidad para enseñarles sobre la resurrección que ofrecía mejores promesas aún. El mismo Jesús clasifica el pecado en 1 de Juan 5, 16 al 17, cuando dice, hay pecados que son de muerte y también hay pecados que no son de muerte, y ambos son pecados. Aquí la Iglesia Católica enseña que es pecado mortal o grave, y venial, que es leve. Lucas 12:47, Jesús habla de un siervo que recibirá más azotes porque no cumplió la voluntad del Señor. Otro siervo recibirá menos azotes, y Jesús enfatiza aquellas palabras de por qué todo aquel a quien se le haya dado mucho, se le exigirá mucho. Y cuanto más se le haya confiado, tanto más se le pedirá cuentas. El purgatorio existe y es bíblico. En Apocalipsis 1, 17 al 18, podemos observar que Jesús tiene las llaves del Seol o el Hades, y nunca se descartó la idea que desde el Antiguo Testamento se vislumbraba 3 estados donde las almas iban: el cielo, el infierno y el Seol. La cita lo confirma así: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apelen por su Biblia, busquen las citas y compruébelo usted mismo.